Hoy voy a hablarles de un libro impactante, profundo, con un lenguaje muy sencillo, pero que impacta mucho, que conmueve mucho, de la escritora nigeriana Adichie Chimamanda, que nació el 15 de septiembre de 1977. Fue reconocida por sus dos novelas La Flor Púrpura y Medio Sol Amarillo, y también por su pensamiento en torno al feminismo y al peligro de quedarse con una historia única. Chimamanda ha sido muy repetitiva en que se debe procurar hablar de los otros con cierta sensibilidad, que no se debe estereotipar, que debe haber cierta humildad intelectual a la hora de referirnos a otras culturas y a otras personas. Y cuando ella habla de humildad intelectual, habla de una disposición a informarnos y a escuchar versiones no oficiales de la historia, porque bueno, estereotipar es deshumanizar, y eso ya dado este punto lo sabemos y lo hemos repetido con mucha frecuencia. Pero hoy quiero hablarles de un libro que, como les venía diciendo, es conmovedor, impactante, un libro que nace de la experiencia de duelo de Chimamanda con su padre, un dolor al que además se le agrega la imposibilidad de llegar a tiempo a las exequias de su padre y de cumplir con los rituales que ellos cumplen para despedir a sus muertos. En este libro Chimamanda dice lo siguiente: la pena es un tipo de enseñanza cruel. Aprendes lo poco amable que puede ser el duelo, lo lleno de rabia que puede estar. Aprendes lo insustancial que puede resultarte el pésame. Aprendes lo mucho que tiene que ver la pena con el lenguaje, con la incapacidad del lenguaje y con la necesidad del lenguaje. A mí me parece una forma de Chimamanda de empezar muy fuerte y muy certera, porque en realidad sí, los que hemos tenido una gran pérdida, los que hemos perdido a una persona que amábamos profundamente, sabemos que hay una imposibilidad de expresar el dolor, pero también cuando hemos acompañado a una persona que pierde a alguien y decimos mi más sentido pésame, yo no sé, a mí me pasa que siento que esa palabra es muy pequeña, que es insuficiente, casi que a veces uno se queda petrificado o en silencio ante otra persona porque uno no sabe qué palabra sería adecuada, si es que hay alguna palabra adecuada, que realmente creo que no la hay para estas experiencias. Entonces, si hay de alguna manera, y esto es admirable en Chimamanda, que esta experiencia del dolor que ella plasma en este libro, también la plasma desde una mirada muy transparente, con una desnudez tremenda, con una sensibilidad y con una transparencia que realmente es conmovedora, enternece mucho, porque a nosotros nos cuesta hablar del dolor con fluidez. Siempre tenemos que mostrarnos fuertes y siempre nos ponemos escudos y máscaras, y es como si nos avergonzara de alguna manera el dolor. Y Chimamanda es totalmente transparente con esto, tanto así que nosotros sentimos el libro y nos duele el libro, pero aún así pues acá está el valor de esto, porque es que esa conexión que logra Chimamanda a través del dolor también es como un fresquito, ¿sí? Es como cuando uno tiene una quemadura muy profunda y lo refrescan con algún ungüento y uno siente un poco ahí, es decir, el dolor es muy fuerte, pero también hay cierto alivio en tratar de entender ese dolor. Entonces el libro de Chimamanda es reconfortante en esa medida. Ella tiene la lucidez suficiente para reconocer que hay una tiranía en la pena que nos impide recordar las cosas que importan, una tiranía que también amarra la pena con la duda, porque nos cuesta
enfrentarnos a la realidad, nos cuesta creer que esa persona que amamos no está, que ya no le podemos decir ciertas cosas, que de alguna manera los recuerdos, los olores, las comidas nos empiezan a llevar a ese lugar vacío, porque nos empiezan a recordar esa persona que ya no está, y eso también es muy bonito, porque que los sentidos nos recuerden a la persona también, es una forma también que tiene el duelo de decirnos que mientras nosotros vivamos y tengamos esas cosas presentes, a pesar de que el tiempo pase, esa persona va a vivir dentro de nosotros, ¿sí? Y puede que ese dolor nunca termine, pero se apacigua y se aprende a vivir con ese dolor también, y de alguna manera también a ver la pena como una celebración del amor, porque esto es algo que me parece hermoso al final del libro, y es que Chimamanda dice que la pena es una celebración del amor, que solamente quienes han sentido una auténtica pena saben que han tenido la suerte de amar. Entonces, esto es tremendo. Dice Chimamanda: la pena me obliga a mudar de piel, me arranca escamas de los ojos, lamento certezas pasadas. He llorado pérdidas en el pasado, pero solo ahora he tocado el corazón de la pena. Solo ahora aprendo, mientras palpo sus bordes porosos, que no hay forma de atravesarla. Estoy en el centro de este torbellino y me he convertido en una constructora de cajas, dentro de cuyas paredes férreas encierro mis pensamientos. Eso es una cosa bellísima, es una cosa tremenda, es una cosa impactante. Yo recuerdo que cuando leí la primera vez este libro, releí y releí esa frase, porque realmente sí es dolorosa, pero también encierra una belleza ese fragmento. Entonces, pues este es como el libro que yo les recomiendo también, de alguna manera, si tienen esa experiencia del duelo, si están pasando por una experiencia de duelo, o si ya pasaron también, porque esto ayuda a entender un montón de cosas y ayuda a aliviar un poco de cosas. Entonces, pues recomendado este hermoso y maravilloso libro sobre el duelo. Recomendados los libros, de hecho, de la escritora Chimamanda. No tiene pérdida. Yo creo que es una mujer bastante cálida, tanto en su escritura como lo hemos podido apreciar, los que hemos podido apreciar algunas de sus conferencias. Una escritora con un humor muy particular, muy lúcida, muy sobria. Es un personaje hermoso. Entonces, tanto sus libros como la escritora son maravillosos. Los dejo con esta pequeña intervención sobre el duelo, y espero que les haya gustado y que busquen ese libro, y que les deje algo este libro que les ayude un poco a aliviar. Es también como cuando uno queda totalmente en silencio y suena alguna canción que a uno lo ayuda a sentirse tranquilo, así no se vaya el dolor, a recordar. Entonces yo creo que este es un libro también para ayudarnos a recordar con gratitud y con amor a las personas que ya se fueron.